Yo sé que tienes un montón de razones para no exponerte, para dejar atrás el inicio de esa marca personal que sabes que tienes que iniciar, que te está rondando por ahí. Así que para ser súper justas con eso, vamos a ir revisando cada una de esas razones o las más comunes para ver qué tan verdad son. ¿Ok? Yo tengo mi top 10, te voy a decir cuál es el top 10 de las más comunes que mis alumnas en estos 6 años de estar entrenando a mujeres en sus comunicaciones, principalmente para que puedan abordar el mundo online, son las razones más comunes que exponen respecto a por qué no deberían empezar a aparecer, empezar a crear su marca personal, empezar a exponerse en redes sociales, ¿ok? Vamos a ir revisándolas una a una. Porque muchas de esas barreras, súper importante que lo entiendas, es que muchas de esas barreras o esas razones que tú te das como muy firmemente están simplemente en tu cabeza, en creencias que se instalaron como verdades absolutas, incluso cuando ves que otras personas tienen ejemplos que derriban un poco esas razones o esas verdades absolutas. Entonces, lo que quiero es que las vayamos revisando una a una y de nuevo, voy a ser súper sincera, si alguna de ellas definitivamente no tiene nada que ver y es una razón válida, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero? Que trabajemos igual como trabajo en la mentoría referentes con mis alumnas, en que la primera parte de esa mentoría justamente tiene que ver con la mentalidad, porque yo te puedo enseñar todas las técnicas comunicacionales, te podemos estar horas trabajando, pero si yo no destrabo esas creencias, tú todo el tiempo vas a estar limitada pensando que estás haciendo algo que no hace clic contigo y probablemente nunca te lleves a la acción, que es principalmente lo que necesitamos hacer, porque recuerda que las habilidades comunicacionales son habilidades que se desarrollan haciendo. Y justamente esta mentalidad, estas razones que te das como verdades, son las que están limitándote a llevarte a la acción. Yo tengo un montón de alumnas que han hecho un montón de cursos, se han leído un montón de libros sobre comunicaciones, han participado en un montón de charlas, pero les falta la parte más importante que es el hacer. Esto es como querer ser buena en un deporte, estudiar sobre ese deporte, pero nunca hacer ese deporte. Es así de ridículo. En comunicaciones tienes que llevarte a la acción y cuanto más te llevas a la acción y cuanto más practicas, más afinas tu comunicación y mejor te vas volviendo. Pero ¿qué pasa? Que entre el conocer la técnica y el conocer cómo funcionan ciertas cosas y la acción está tu cabeza. Está tu cabeza boicoteándote de nuevo, con algunas razones que tú das como verdades y que muchas de ellas son mitos y que son verdades que se instalaron en tu cabeza para protegerte. Tú tienes que acordarte siempre que tu cerebro es maravilloso y lo único que quiere es protegerte y mantenerte, y para protegerte te tiene que mantener en un lugar seguro, conocido. Cualquier cosa que se salga de eso despierta una alerta de, ¡ay, vamos a morir! Entonces, esto de enfrentarte a una cámara, de empezar a exponerte, de empezar a aparecer, de empezar a mostrar tus conocimientos, a mostrarte tú, para el cerebro es una alerta enorme de estamos saliendo de la zona de confort, esto es absolutamente peligroso. Así funciona el cerebro. El problema es justamente que se agarra de estas creencias, de estas razones, de estos motivos, de estas verdades absolutas y muchas de ellas no son verdades, son solo mitos. Muchas de ellas simplemente hay que analizarlas, evaluarlas y poder tener una forma de enfrentarlas y trabajar justamente esa mentalidad para poder avanzar. Entonces, vamos a ir revisándolas una a una. Como te digo, tengo un top 10 de las más comunes entre las más de 15.000 mujeres que ya he capacitado durante estos 6 años. Vamos con la primera. La primera es, yo creo que la más extrema, pero también la más común, la más frecuente que me dicen todas las mujeres que llegan a mí y que aún no han creado su marca personal. Y lo voy a expresar de la manera más gráfica posible. ¿Cuál es su expresión? Ay, Dani, es que tengo que hacer ese bailecito ridículo, tengo que hacer esa cuestión que es como con una música de fondo poniendo como flechas para abajo, haciendo con el dedo, tengo que hacer el ridículo, básicamente. ¿Por qué? Porque evidentemente, claro, vemos tendencias en redes sociales, vemos a mucha gente joven que está haciendo cierto contenido que no tiene que ver con su carrera, con un objetivo profesional, sino que tiene que ver simplemente con diversión. Recordemos que las redes sociales originalmente nacen como un espacio de diversión, de entretención. Entonces, mucho de ese contenido está direccionado a eso, a que yo me divierta, a que yo me ría, a que yo me entretenga, etcétera. Ahora, esto es súper importante. ¿Es verdad o no es verdad que tienes que hacer el bailecito de moda, que tienes que hacer las tendencias que te parecen absolutamente ridículas, que tienes que hacer ese bailecito ridículo? Mentira. Total y absoluta mentira. Eso es tan mentira como que tienes que exponer tu vida personal, cariño. Escúchame muy bien. Este espacio, cuando tú creas tu marca personal en redes sociales, es tu medio de comunicación. Tienes esa hermosa ventaja, inédita en la historia de la humanidad, que podemos tener nuestro propio medio de comunicación. ¿Y qué significa eso? Que tú lo manejas como a ti se te antoja.
Ahora, ¿qué es súper importante? Es que siempre va a haber gente que conecte con tu estilo. Si a ti te interesa, si tú eres una persona que le gusta, que tiene todo ese lado más lúdico, más artístico desarrollado, quieres hacer esas tendencias, fantástico. Y va a haber gente, incluso cuando tú estés hablando de un tema supremamente complejo, supremamente serio, va a haber gente que va a conectar con eso. Va a decir, oye, me gusta porque ella como que relaja este tema que es tan denso. Ahora, si tú no quieres hacer ese tipo de tendencias, ese tipo de contenido que te hace sentir ridícula y quieres tener un perfil más serio, más, que tenga una vibra más profesional, entonces lo haces y va a haber gente que va a conectar contigo justamente por eso, porque te va a ver más seria, va a ver que eres un perfil que no está llevado por las tendencias, que no solamente quiere conseguir seguidores, sino que efectivamente estás entregando un contenido de valor y va a haber gente que va a conectar contigo por eso. Ahora, por esas mismas razones va a haber gente que te va a odiar, ¿ok? Y cuando digo odiar, no es odiar de haters, porque vamos a hablar de eso un poquito después, sino que simplemente va a decir, ay, no, no, esto, ¿por qué? ¿Por qué hace ese bailecito? ¿Por qué está haciendo así? ¿Por qué? Y hay otra gente que va a decir, ay, ¿por qué tan seria? ¿Por qué no un poco más relajada si estamos en redes sociales? ¿Ok? Pero eso es parte de la vida, pero es parte de la vida real también, porque en tu vida real hay gente a la que simplemente no le caes bien y hay gente a la que sí le caes bien, pero a ti también te pasa. A ti hay gente que simplemente no te cae bien y fin. Entonces, en resumen, ¿tienes que hacer ese bailecito ridículo para tener un perfil profesional en Instagram? No. ¿Tienes que hacer todas las tendencias y hacer cosas que te parecen, ay, fuera de lugar para tu personalidad? No. Es tu medio de comunicación y tú decides cuál es el estilo comunicacional que quieres, con el que quieres guiar esos contenidos y esas pautas, ¿ok? Entonces, primera razón, si la tenías, eliminada, ¿ok? No necesitas hacer ese bailecito. Segunda razón, que es bien parecida a la primera, pero va por otra línea. Porque hay gente que sabe, porque ve, se da una vuelta por redes sociales y dice, no, bueno, yo veo perfiles de gente que no hace las tendencias y bla. Pero la segunda razón es, tengo que ser un personaje. Es bien parecido, pero esta sensación de que tienes que ser una persona que tú no eres. Por ejemplo, una persona más divertida, una persona con mucha personalidad, una persona que expone su vida en redes sociales y todas esas cosas dice, no lo voy a hacer. Muchas gracias, más no lo haré. Y ese es otro mito. De nuevo, con las mismas razones. Este es tu medio de comunicación y tú decides cómo lo vas a usar. ¿Quieres y no tienes ningún problema en exponer partes de tu vida real? Maravilloso. No te provoca una sensación desagradable. Dices, ¿por qué yo tendría que estar contando mi vida personal si este es un perfil marca personal profesional? Perfecto, no lo haces. ¿Tienes que ser súper divertida, súper entretenida, súper lúdica? No, hay perfiles exitosísimos con personas supremamente serias. ¿Por qué? Porque su contenido es muy poderoso. Entonces, tú eliges cuál es la línea editorial que va a tener este medio de comunicación que es tuyo. Y de nuevo, va a haber gente que va a conectar contigo por eso. Somos 8.000 millones de seres humanos en el mundo, ¿ok? Ya bueno, ok, no todos hablan español, pero en español somos 500.000 millones de personas en el mundo. Entonces, ojo con eso, con pensar que tienes que ser algo que no eres. Y una de las cosas de este personaje es justamente la que más frena esto de, oye, yo soy una persona súper... que me gusta tener mi privacidad, que no me interesa estar exponiendo mi vida personal menos en un ámbito profesional, perfecto, no es necesario en lo absoluto. Es más, tú puedes ver qué cosas hacen sentido que tú cuentes de tu vida personal y qué cosas no. Por ejemplo, si tú tienes una rutina muy exigente, pero has logrado organizarte, tú puedes contar cómo es tu rutina y puedes mezclar las cosas, los temas familiares con los temas de trabajo. Y, por ejemplo, ahí haría sentido si tu perfil tiene relación con esas temáticas. Y ahí yo soy un claro ejemplo de eso. Yo no cuento nada de mi vida personal en redes sociales, muy poco. Y mi línea editorial la definí desde el comienzo. No, la verdad es que no la definí al comienzo porque voy a ser sincera. Al comienzo dije, bueno, parece que hay que hacer esto. Entonces sí, expuse un poco mi vida personal, no me sentí cómoda y decidí que iba a exponer solo esas partes que hacían sentido con mi trabajo. O sea, si exponer algo de mi vida personal iba a ayudar a mi propósito de que tú eh, te enfrentaras a una cámara con mayor seguridad, vieras las ventajas de estar en este medio digital, etcétera, entonces sí, yo estoy dispuesta a compartir esas partes de mi vida personal. De lo contrario, y tiene también que ver con cómo yo elijo a las personas en redes sociales. Yo en general elijo perfiles y sigo perfiles de personas que hablan de temas de mi interés. Ahora, si esa persona desayuna o no desayuna, si tiene mascota o no tiene mascota, si está casada o está soltera, para mí es absolutamente irrelevante a la hora de seguir un perfil y sobre todo a la hora de contratar a alguien que conocí en redes sociales. A mí no me interesa su vida personal.
en lo más mínimo. De nuevo, si desayuna o no desayuna, si sale a bailar con sus amigas o no, si es casada, si tiene hijos, no es algo para mí relevante. Por lo tanto, efectivamente sigo esa línea y la verdad es que no he necesitado tener que exponer mi vida personal en lo absoluto, ¿ya? Entonces, segundo punto, tengo que ser un personaje y tengo que mostrar más de lo que me gustaría. Definitivamente no, ¿ok? Eso es una razón que te está atrapando y es un mito. Y te invito justamente a agarrar Instagram, darte unos minutos e ir a buscar perfiles que justamente que tengan estas dos primeras razones que vimos. Está lleno de perfiles de gente que no hace el bailecito ridículo ni los trends, las cosas que están en tendencia y que tampoco se han vuelto un personaje o están exponiendo toda su vida personal y les va increíble. ¿Ok? Entonces date una vuelta. ¿Por qué? Otra cosa que puede estar ayudando a que esa creencia se quede ahí incrustada en tu cerebro es el algoritmo. Probablemente tú sigues ese tipo de cuentas, esas son las cuentas a las que tú le pones like, entonces el algoritmo te sigue mostrando ese tipo de personas en redes sociales. Así que educa ese algoritmo, anda a buscar perfiles profesionales que te parezcan que tú podrías seguir esa línea y vas a ver que hay muchísimos a los que les va increíble. ¿Ok? Tercero, y este es el que más me duele y no lo dejé en primer lugar porque quiero ir más suave con ustedes. El tercero es no tengo la apariencia adecuada para aparecer en cámara, para aparecer en redes sociales, porque está esta sensación de que tienes que ser joven, cumplir con algunos requisitos de belleza estándar, etcétera. Y acá lo más importante, y también te invito a que vayas a darte una vuelta en redes sociales, buscando cosas que están fuera de lo que el algoritmo te muestra. Lo que yo siempre trabajo, intento guiar a mis alumnas, sobre todo en esta primera etapa de la mentoría, que es la mentalidad, es justamente que mudemos el foco de nuestra apariencia física a nuestro conocimiento, a quienes somos. ¿Ok? Eso es súper, súper, súper importante. Es una de las cosas que más frena a las mujeres y que justamente es una de las cosas uno de las razones que hizo que yo me enfocara 100% en mujeres, en trabajar 100% con mujeres, porque lo vi durante 15 años trabajando en presencial, entrenando a estos líderes políticos y económicos, que se perdía muchísimo talento femenino. ¿Por qué? Porque justamente estamos muy acostumbradas y vivimos en una sociedad que nos juzga por nuestra apariencia. Entonces nunca somos suficientemente flacas o suficientemente altas o suficientemente crespa. Siempre somos muy crespa, muy lisa, muy gorda, muy flaca, muy alta, muy baja. Nunca estamos bien. Y otra cosa importante, yo trabajo con mujeres que son mujeres con experiencia, que les va bien, por lo tanto son mujeres más grandes. Y ahí entra un siguiente tema, no tengo la edad adecuada, soy muy vieja para. Y esto es algo que yo lo voy a catalogar este punto como semi-verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente yo concuerdo con que es algo que socialmente nos aprisiona y nos deja en esa sensación de que tenemos que estar todo el rato preocupadas por nuestra apariencia. Y la verdad es que nunca vamos a cumplir con el estándar de belleza. Nunca. Hay un 3% de la población, de las mujeres, que cumplen con esos estándares de belleza. Y tienes que recordar, cariño, que la belleza es una industria muy lucrativa. Y la gracia de que esa industria sea lucrativa es justamente que nunca estemos conformes con nuestro cuerpo. Por eso es que un año está de moda ser crespa, al otro año está de moda ser lisa, por eso es que un año está de moda tener las cejas gruesas y al otro tener las cejas finas. Por eso es que las tendencias en estética mudan, cambian. ¿Para qué? Para que tú sigas consumiendo, para que nunca te sientas suficiente. Mira, el día que todas nosotras, o la gran mayoría de nosotras, nos miremos al espejo y digamos, estoy ok, me gusto, esa industria se derrumba y son millones de billones de trillones de dólares que se caen. Entonces, sí, vivimos en una sociedad que está constantemente juzgando nuestra apariencia, pero también es un acto de rebeldía y de cambiar esa realidad, el hecho de que dejemos de preocuparnos por nuestra apariencia y nos concentremos en lo que tenemos para ofrecer. Toda esa experiencia, todos esos años de estudio, todos esos éxitos que has logrado, etcétera. Porque finalmente, y aquí hay un tema que es clarísimo, puede ser preciosa, pero si hablas puras tonteras, tu cliente ideal no va a estar muy interesado en ti, ¿ok? Ahora, no existe, o puede que exista, pero es rarísimo, alguien que vea un contenido valiosísimo, que le ayuda mucho en su día a día o que le hace conocer un lado que no conocía, lo educa, lo informa, etcétera, y que diga, oye, qué buen contenido, ay, pero ella no cumple con los estándares estéticos, así que no la voy a seguir. Eso no pasa. Pero voy a dejar esta tercera razón como más o menos verdad, porque sí.
no es tan fácil luchar contra eso. No es tan fácil asumir nuestra apariencia en una sociedad que siempre nos está juzgando. No es tan fácil atreverse y pensar en la posibilidad de que alguien comente algo sobre nuestra apariencia y que nos destruya. Yo lo sé. Pero sí es algo que se puede trabajar. Y como te decía, esto es lo primero que trabajamos en la mentoría. Una de las primeras cosas. Y efectivamente empezar a aparecer, esto es lo que más frena a las mujeres y esto es lo que hace que la brecha entre hombres y mujeres, incluso en redes sociales, sea gigantesca. Hoy día, y estos son datos concretos, la mayor cantidad de perfiles marca personal profesional está tomada por hombres. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese problema. Nadie les va a decir, oye, eres muy viejo, o estás muy gordo, o tienes arruga, o tíñete el pelo. Nadie les va a decir eso. Entonces sí, considero que es uno de los puntos más difíciles, pero sí considero que es algo justamente que cada una tiene que aportar su granito de arena para tratar de sobrepasar esa barrera y vencerla para que en el menor tiempo posible eso deje de ser una realidad para nosotras las mujeres. ¿Ok? Listo. 4.4 de las razones que más llegan a mí para confirmar o, o justificar el hecho de que no están apareciendo, no están creando su marca personal. Que tienen que ser extrovertidas, que tienen que tener mucha personalidad. Yo les voy a contar un secreto. Mis mejores alumnas, y probablemente las que mejor les va, no son las más extrovertidas. Justamente todo lo contrario. Son aquellas que son más introvertidas, que se autodenominan introvertidas o que son más tímidas. ¿Y por qué? Porque comunicar es un arte. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son muy extrovertidas? Es que tienden a hablar mucho, más no a comunicar. Entonces, como no tienen el problema de la vergüenza, de la timidez, simplemente hablan. Y muchas veces hablan de más, no se les entiende, etcétera. ¿Qué pasa con una persona que se autodenomina más tímida o introvertida? Que como sabe que tiene ese temor o es algo que la desafía mucho, es mucho más preocupada en la creación de sus contenidos. Le pone mucho más esmero en qué es lo que va a decir y en la preparación. Por lo tanto, termina creando contenidos maravillosos. Ahora, también tiene que ver con la forma. No necesitas tener toda la personalidad del mundo, no necesitas ser súper extrovertida, no, necesitas, de hecho, tengo muchas alumnas y de nuevo te invito a ver perfiles donde hay gente que es muy seria, muy tranquila, pero que su contenido es de alto valor. Ahí está la gracia. Cuando efectivamente tu contenido es valioso, yo digo, tengo que seguir a esta persona porque estoy aprendiendo muchísimo, porque estoy educándome un montón, porque me estoy informando, etcétera. Entonces, este de que tengo que ser extrovertida es un mito total. Yo como mentor en comunicaciones lo saco de raíz. No tienes que ser extrovertida. No tienes que ser una persona que no tiene miedo de hablar y bla, bla, bla. De hecho, es más. Como te digo, así como te digo que las extrovertidas son mis mejores alumnas, o sea, las introvertidas son mis mejores alumnas, las extrovertidas, yo tengo que me cuesta mucho que tengan foco, que realmente generen un buen contenido. Tengo muchas alumnas que ha sido el gran desafío el poder ponerle un poquito más de tranquilidad, más de calma, más de preparación, más de ensayo, porque simplemente creen que su personalidad es todo lo que necesitan. Y no lo es, ¿ok? Así que si eres introvertida, si esa es tu situación, si te sientes tímida, no necesitas cambiar tu personalidad y estás perfecta para trabajar tus comunicaciones, ¿ok? Y ahora, esas para mí son las más como potentes, las más fuertes y las que más te frenan. Y ahora voy a ir con las últimas 6 de este top 10 de las razones que te das para justificar tu no aparición. En el número 5 tengo a los haters. Todas, yo te diría que todas mis alumnas al principio llegan diciéndome, Dani, me muero de miedo de los haters. Y ojo acá, porque varias cosas. Lo primero es que la posibilidad de tener haters cuando tú tienes un perfil marca personal profesional, o sea, hablas de temas relativamente serios, es bajísima. ¿Ok? Se instala esta sensación de que todo el mundo tiene haters. ¿Por qué? Porque vemos todo el tiempo cómo los famosos son destruidos por los haters, como las personas públicas son destruidas por los haters, ya sea del mundo del espectáculo, del mundo de la política, etcétera. Pero la verdad es que nuestro caso es distinto. Y en general pasa mucho más con gente que expone su vida personal, que expone, que expone o que está involucrada en temáticas que son un poquito más polémicas, por decirlo así. Entonces, la posibilidad, yo te diría que en estos 6 años entrenando a tantas mujeres creando su marca personal, no he tenido ninguna alumna que tenga haters constantes, por ejemplo, o que la cantidad de haters haya sido. No. Y acá hay un detalle supremamente importante. Hay que diferenciar entre hater y una persona que no está de acuerdo con lo que tú dices. Y eso es absolutamente normal y tenemos que tener esa capacidad analítica y tenemos que tener esa capacidad de aceptar que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que decimos. Entonces, ¿qué es un hater? Es alguien que te tira mala onda simplemente por las ganas de tirarte mala onda.
¿Qué significa eso? Ejemplo, dice algún comentario sobre tu apariencia física. Hater. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Ahora, una persona que dice, no, de acuerdo a lo que yo he investigado, eso no es así, eso no es un hater. Es una persona que no concuerda contigo y incluso se puede generar una conversación. Eso sí puede pasar en tu perfil marca personal. Personas que no concuerden contigo. ¿Ok? Eh, ahora, y este es el tip que siempre les doy a mis alumnas. Cuando te llega un hater, que de nuevo pasa nunca, te llega un hater de verdad, alguien que comentó algo, por ejemplo, sobre tu apariencia física o lo que sea, yo el ejercicio que hago es pensar qué triste la vida de ese ser humano, qué vida miserable tiene que tener esa persona para parar y gastar lo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo, gastar tiempo en comentar a una persona que ni siquiera conoce, comentarle algo mala onda. O sea, de verdad, me quedo pensando como qué tan miserable, qué tan horrorosa es la vida de esa persona. Y automáticamente mi sensación cambia, cambia de miedo, el foco ya no está en mí, está en la otra persona. Está en esas condiciones horrorosas que tiene ese pobre ser humano, que lo llevan a hacer cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, el tema de los haters, si bien pueden existir, la verdad es que cuando tú creas una marca personal profesional de la manera correcta, siguiendo el paso a paso, las chances son mínimas. Yo te diría que en mi caso yo nunca he tenido hate. He tenido gente que no le gusta mi forma y que me ha dicho como, ay, abre mucho los ojos. Pero, está bien, abro mucho los ojos, de hecho. Al principio de los tiempos aleteaba. Yo me acuerdo que mis primeros videos son muy así, aleteaba. ¿Por qué? Porque yo en la vida real soy muy expresiva, soy de gestos grandes. Entonces aquí estaba como atrapada y por alguna razón mi cuerpo tendió a aletear. Y había gente que me decía, ¿por qué mueves los codos así? Pero al final me lo tomé al revés. Eso me sirvió para ir ajustando algunas cosas. Para ir decir, oye, sí, no me había dado cuenta que estaba aleteando, qué locura y empezar a afinar mi comunicación o mi forma, etcétera. Entonces, súper importante, hay que diferenciar entre la gente que no concuerda contigo y realmente los haters, que, como te digo, casi nunca aparecen en un perfil marca personal profesional. Por eso es tan importante que realmente crees esta marca a conciencia, que hagas un trabajo bien hecho para evitar justamente estos riesgos. Número 6, también un clásico. Me voy a ver poco profesional. Me voy a ver poco profesional. Y esto ocurre mucho, o ocurría, porque últimamente, y ojo ahí, en los últimos años ya, yo te diría que desde el 2025 me están llegando perfiles así que yo nunca me imaginé que iba a tener, porque efectivamente los tiempos cambiaron. Y si no estás en el mundo online, hay una parte importante de ti que no está. ¿Ok? Y estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo clientes, estás perdiendo plata, etcétera. Estás perdiendo vigencia. Entonces, muchas, una de las razones es justamente me voy a ver poco profesional. Y esto siempre ha estado asociado más como a carreras o industrias un poco más, más tradicionales, tipo las abogadas, las doctoras. Las abogadas yo creo que fueron una de las primeras que empezaron a abrirse camino en esto y ahí hay una persona, por lo menos en Chile, que es la Mona Morales, que ella es abogada y empezó a generar su comunidad de DJ abogadas donde les enseñaba a las abogadas cómo usar el mundo digital para alcanzar más clientes, más oportunidades, etcétera. Y yo creo que ella abrió una puerta importante desde el 2020. Ahora, otras industrias, como por ejemplo las doctoras, eso es absolutamente una novedad para mí. Yo en los últimos 2 años he estado teniendo muchísimas doctoras. Las doctoras tenían justamente este prejuicio. Voy a verme poco profesional. Acuérdense que, y esto yo siempre se los digo a mis alumnas, se los digo siempre y se los digo en la cara, que es esto que hay, yo te diría que 2 o 3 profesiones que están como en el Olimpo, ¿no? Que son las abogadas, las doctoras y muchas veces las contadoras, que están como en este Olimpo de un conocimiento que es poco accesible para el resto de nosotros los seres humanos normales, los mortales normales. Y eso mismo la hace como querer tener una distancia, o las hacía querer tener una distancia, y ver esto de las redes sociales como algo que no está a su altura. Y eso está cambiando muy aceleradamente. Como les digo, yo creo que desde el 2020 el rubro de las abogadas, yo tenía y siempre he tenido muchas abogadas dentro de mis formaciones, sobre todo de la mentoría, porque además el perfil abogada, el perfil doctora invierten mucho en ellas. Eso también está buenísimo. Pero estos últimos 2 años, desde el 2025, he empezado a tener muchas doctoras porque se dieron cuenta de que quedarse en el Olimpo no les estaba generando ningún beneficio y que efectivamente esta es una forma de acercar un poquito su conocimiento a su cliente ideal. Vamos con el séptimo. Entonces, perdón, antes de avanzar, el 6, es absolutamente falso, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú puedes crear un perfil tan profesional como se te antoje. Tú puedes ser el ser humano más serio en cada uno de tus contenidos. Vas a conectar con las personas adecuadas.
¿ok? No necesitas hacer nada fuera de lo que a ti te parece necesario para poder tener un perfil marca personal. Es una de las cosas que yo siempre respeto de mis alumnas, cómo quieren ellas mostrarse, ¿ok? Si quieres mostrarte súper seria y profesional, entonces vamos a hacerlo así. Esa es tu forma, perfecto. Ahora, voy a hacer un paréntesis ahí antes de pasar al punto 7, y que es que a mí me llama muchísimo la atención, porque muchas veces llega una persona, una mujer preparadísima, que me dice, Dani, no, es que me voy a ver muy poco profesional, esto no es para mí, imagínate, yo llevo 20 años en esta industria, tengo todos estos doctorados, no sé qué, y yo voy a ver sus perfiles en Instagram o muchas veces en LinkedIn incluso, y les da vergüenza aparecer en cámara generando contenido de valor, enseñando lo que saben, pero no les da vergüenza la foto así. Desde mi perspectiva, la foto a mí me genera muchísimo más pudor, porque finalmente termina siendo un adorno. O sea, eres un adorno que sale como así, así o así, simplemente eso se enfoca en tu apariencia y no hay nada más fuera de eso. Mostrarte, pero con contenido de valor, que tu cerebro sea el protagonista de esto, no es posible, en mi concepción, que te dé más pudor que simplemente aparecer y así. Foto, foto, millones de fotos. Un adorno. O sea, no te da vergüenza ser un adorno, que tu apariencia simplemente sea eso, lo que yo llamo una planta, ¿no? Una planta muy bonita, pero que no habla. Una planta es un adorno. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que te dé tanto pudor hablar de tu conocimiento, que las personas digan, wow, qué interesante lo que dijo, y no te dé pudor simplemente mostrar tu imagen como un mero acto decorativo. Mi opinión sobre el tema. Entonces vamos a pasar, si quieres, vamos, sé que, y eso genera bastante polémica muchas veces cuando lo planteo. Vamos a pasar al número 7 de esas razones que hoy día te están frenando para exponerte y para crear tu marca personal. Y la 7 es que mi tema, y ahí tienes dos variables, o mi tema no es interesante o no se puede explicar. No se puede explicar en redes sociales. Entonces, muchas veces es como, no, es que mi tema es muy específico, es que la gente no le va a interesar oír sobre eso, o es imposible explicar, ¿cómo lo voy a explicar en un minuto? No da. Si tu razón es que tu tema no es interesante, de nuevo, te invito a darte una vuelta por redes sociales y ver que hoy en día existen perfiles para prácticamente todos los nichos. O sea, hoy día tenemos astrónomas generando contenido, astrónomas y astrónomos, tenemos bioquímicos, tenemos gente relacionada industria, a la industria de tecnología, pero a un nivel así, nanotecnología, tenemos personas, o sea, yo realmente creo que hoy día, sobre todo, quizás hace 6 años quedaban muchos espacios por cubrir, quedaban muchas áreas donde no se había hablado todavía de eso, no eran ámbitos que estuvieran en redes sociales. Hoy día yo no sabría decirte qué área, qué industria, qué tema no está cubierto ya por alguien en redes sociales, más o menos, ¿ok? Y siempre vas a tener alguna referencia ahí que se destaca, pero hay temas que originalmente parecen política, por ejemplo. Al principio de los tiempos de las redes sociales nadie nunca se hubiese imaginado que íbamos a tener perfiles súper grandes, súper potentes relacionados a política, que en general es algo como que, ah, y tenemos política, tenemos fútbol, tenemos religión, tenemos todos esos temas que la gente en general queremos, ay, como dejar de lado, existen. Temas supremamente de leyes, de procesos, de protocolos, existen. Entonces no hay ningún tema que no tenga audiencia, ese es el tema. Es que hoy día las redes sociales llegan a tantas personas que vas a tener audiencia. Lo importante acá es que tu foco no sea en tener seguidores y que tengas un perfil lleno de gente, sino que te sigan las personas adecuadas, a las que sí les interesa tu tema. ¿Ok? Y la otra variante de este punto es no se puede explicar. Y aquí, eso te lo digo yo como entrenadora comunicacional, como experta en comunicación estratégica, todo se puede explicar en breve. El problema es que, claro, tenemos la sensación de que hay que decir mucho, pero eso se arregla justamente con lo que trabajamos en la mentoría, que es entender el paso a paso, entender cómo funcionan las redes sociales y el paso a paso para crear un guión que haga que las personas conecten, que les interese tu contenido, pero que también concretice tus ideas. En general, el problema que tenemos los seres humanos es que hablamos de más. Entonces, no, todo se puede explicar a través de videos, a través de una cámara y en redes sociales. En el número, ¿cuál fue? En el 7. En mi profesión o industria esto no se estila, que esta va de la mano con que me voy a ver poco profesional. Y eso también es un mito, aunque no me voy a arriesgar, porque la verdad es que no conozco todos los nichos, todas las industrias y todas las profesiones. Yo arriesgaría a decir que ya hoy en día, como están las redes sociales, ya hay de todo. Pero si tú sientes cariño y tú estás convencida y ya revisaste que en tu profesión o en tu industria no hay nadie comunicando en redes sociales, entonces, corazón, déjame decirte que estás perdiendo una ventaja competitiva enorme. Porque si no hay nadie y tú vas a ser la primera, entonces tú vas a capturar
toda la atención sin ningún tipo de competencia. Ay, te apuesto, todas daríamos lo que fuera por ser las únicas en nuestra industria o nuestra profesión, comunicando en redes sociales, porque eso te da una ventaja enorme. Y otra cosa supremamente importante, ¿por qué hacer lo que el resto hace? ¿Por qué no ser la pionera? ¿Por qué no ser la primera o una de las primeras que partió comunicando sobre esa profesión o esa industria? Eso solo te va a traer beneficios. Si tu situación es esa, cariño, tienes que empezar a trabajar hoy mismo tu marca personal porque mañana alguien de tu profesión o de tu industria va a empezar a hablar de ese tema y tú ya vas a haber perdido esa ventaja hermosa que tienes. Si esa es tu situación, estás en el mejor de los mundos y te envidio, ¿ok? Así que también lo sacamos. Y las últimas dos, en el noveno puesto está mi cliente ideal no está en Instagram. Esto me pasa mucho con quienes venden B2B, que le venden a empresas, por ejemplo. Entonces me dicen, pero es que Dani, yo le vendo a un gerente general, le vendo al director corporativo. Esa gente no está en Instagram. Entonces yo les pregunto, ok, ¿cuántos años crees que tiene ese gerente general? Ese gerente general tiene 35 para arriba, e incluso menos. Ese director corporativo tiene 40 años y sí, cariño, sí, se echa en el sofá el domingo a scrollear Instagram y tiene su perfil personal. Probablemente no esté en Instagram como una marca personal, puede ser, pero sí tiene su perfil privado. Y sí, escrolea, y sí, los amigos le mandan videos y le mandan información, etcétera. Sí está en redes sociales. Esta creencia de que están solo en LinkedIn no es verdad. ¿Y qué es lo que pasa con LinkedIn? Que es lo que siempre le digo a mis alumnas. Está bien que estés en LinkedIn. El problema de LinkedIn es que es una red social muy transaccional. O sea, yo quiero contratar a alguien o quiero saber sobre un determinado tema, entro a LinkedIn. Ok, vi lo que tenía que ver y me voy. ¿Qué pasa con Instagram? Que Instagram es recreacional. Entonces, mientras yo estoy viendo videos de gatito, para distraer mi mente, de repente me aparece un video tuyo hablando de un tema supremamente interesante. Y voy a tu Instagram y digo, oye, justo eso es lo que está pasando en mi empresa, la voy a seguir. Voy a ver otros videos, la voy a contactar. Entonces tienes más chance de que alguien que no te estaba buscando te encuentre. Es un mundo muchísimo más amplio para mostrarte como profesional, a diferencia de LinkedIn. Y de nuevo, lo más importante, los gerentes generales hoy día tienen 30 años, ¿ok? Así que ojo con esa creencia de que tu cliente ideal no está en Instagram y está solamente en LinkedIn porque los tiempos cambiaron y no está. Mi mamá tiene 65 años y tiene Instagram. O sea, tengo un montón de alumnas que son alumnas grandes que están creando su marca personal justamente por eso, porque hay un grupo importante de personas más grandes que están en redes sociales. Esta creencia de que las redes sociales son para jóvenes y tal, podría haber sido hace unos 10 años atrás, pero esa juventud creció. Y hoy día ya no tiene 20, tiene 30, tiene 40. Entonces creció con las redes sociales y las redes sociales hacen parte de su día a día, de su cotidiano, etcétera. Entonces, recapitulando para ir al punto 10. ¿Tengo que hacer el bailecito de moda o la tendencia? No, en lo absoluto. Dos, ¿tengo que crear un personaje? ¿Tengo que ser algo que soy yo? No, absolutamente falso. Tienes que ser tú. Justamente eso es lo más importante, que seas tú. ¿Ok? Tres, no tengo la apariencia adecuada. La idea es que luchemos justamente contra eso. Yo creo que este es el que no puedo decir no en lo absoluto, porque ya les dije, es difícil luchar contra eso, pero hay que cambiar el foco. Cuatro, tengo que ser extrovertida y como soy introvertida o más tímida, no lo voy a lograr. Falso, absolutamente falso. Las introvertidas son mis mejores alumnas. Cinco, los haters. Voy a tener haters, me van a matar, van a hablar cosas terribles de mí. No. Perfil marca personal, cariño. Yo estoy en Instagram hace 6 años y estoy trabajando con mujeres que crean su perfil marca personal profesional. No tienen haters. Eso es un mito, ¿ok? ¿Me voy a ver poco profesional? No, también mito. Tú puedes crear un perfil marca personal profesional tan profesional, valga la redundancia, como tú quieres. Mi tema no es interesante o no se puede explicar. Todos los temas se pueden explicar y todos los temas tienen una audiencia, algunos más chiquita y otros más grande, ¿ok? Pero sí, todos los temas tienen algún público al que le va a interesar y todos los temas, y esto es lo más importante, se pueden explicar en breve, se pueden explicar en video y se pueden explicar de una manera atractiva para redes sociales. Siete, en mi profesión o industria esto no se estila. Hermoso si no hay nadie de tu profesión o industria mostrando contenido en redes sociales, entonces tienes una ventaja competitiva que tienes que empezar a usar hoy mismo, porque vas a ser pionera. Por lo tanto, vas a tener todas las chances del mundo de que le vaya bien a tu perfil marca personal. Nueve, mi cliente ideal no está en Instagram. Dani, yo voy a gerentes generales, a directores corporativos. Estos gallos no están en Instagram, no tienen tiempo. Sí tienen. Estas personas tienen más de 35 años, o sea, y menos incluso, y están en Instagram. Eso te lo firmo. Sobre todo
porque Instagram es una red social para relajarse, para distraerse. Y ahí tienes muchas más chances de que una persona que no te estaba buscando te encuentre. Entonces eso amplía tu rango de acción y la posibilidad que tienes de llegar a más personas, a más clientes, a más empresas, si es que tú le vendes a empresas. ¿Ok? Y finalmente, en el número 10 para ir cerrando ya estas razones, es que tengo que tener un montón de cosas técnicas para empezar. Una cámara distinta, un micrófono, un escenario, un... Ya, ese es el peor de las trabas que te pone tu cerebro, y lo digo inmediatamente. No necesitas nada más que un celular y lo tienes. Un celular conectado a internet. Y todas aquí están, todo el mundo hoy día tiene un celular. Ay, es que, es que mi celular no es el más moderno, no importa. Desde el 2015 en adelante, todas las cámaras están aptas para generar contenido para redes sociales. Porque de hecho redes sociales no aguanta un contenido muy pesado, muy profesional. Tienes que bajarle la calidad. Así que eso es que tengo que tener un estudio, no tienes que tener absolutamente nada técnico y esa es una trampa. Así de simple. No es ni mito, es una trampa que te pone tu cerebro, porque nunca vas a estar lista, porque siempre, claro, algo te falta, un estudio de grabación, un aro de luz gigante, unas luces a los lados, un micrófono más moderno, porque el mío no es tan bueno. Trampas mentales. Todo esto, cariño, justamente como te decía al inicio, son las primeras cosas que trabajamos en el proceso de la mentoría. Esta es la base del sistema, porque si yo no logro destrabar tu cabeza, no vamos a alcanzar los objetivos que tenemos. Y es justamente lo primero que trabajamos, tu mentalidad, cómo tu cabeza te está haciendo zancadillas para que tú no alcances los objetivos que te propones, cómo todo lo que tú quieres está viéndose frenado justamente por estas creencias obsoletas, por estas creencias que de alguna manera se tornaron realidades absolutas, verdades absolutas en tu cabeza, pero que no existen, y de algunos temores que en muchas ocasiones sí están justificados los trabajos de manera individual. Lo que te mostré hoy es la base, obviamente, es una pincelada, ahí te dejé el top 10, pero efectivamente trabajamos en el sistema completo que funciona. Cómo funciona la mentoría y que es un proceso que toman las profesionales que ya tienen resultados pero que están invisibles y las lleva durante 6 meses a convertirlas en referentes, es que trabajamos todas estas razones, estos mitos, estos miedos, los trabajamos desde el inicio con diferentes técnicas, para que tú logres destrabar tu cabeza, que es la única hoy día que está convertida en tu principal rival. Entonces, en este sistema de media training estratégico que aplico en la mentoría en estos 6 meses, donde yo te guío de la mano personalmente para que logres todos estos objetivos comunicacionales. Y es media training estratégico, ¿por qué? Porque está basado en todas estas características que tenían estos media training que yo hacía en vivo para líderes políticos y económicos, solo que adaptado a las mujeres que hoy día quieren crear su marca personal online. Todo eso lo trabajo, todo lo que acabamos de ver, lo trabajo en profundidad en esa mentoría y lo mejor de todo, ¿por qué avanzamos mucho más rápido? Porque lo trabajo con feedback individualizado. O sea, todos estos miedos que tú presentes y todos los que se te aparezcan, los trabajo contigo. ¿De dónde vienen? Por qué te están abordando de esa manera? Y te voy a dar técnicas a ti que probablemente para otras personas no funcionen. Entonces, el proceso de destrabar esa parte de tu cabeza es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está personalizado. ¿Ok? La mentoría dura 6 meses y yo te guío, como te digo, de la mano para alcanzar todos estos objetivos. Y esto que acabamos de ver es la base, porque necesito que tu mentalidad cambie para que tengas la capacidad de empezar a accionar, a hacer. Y, por supuesto, en ese hacer empezar a tener resultados. Entonces, cariño, si tú eres esa mujer, si eres esa mujer que tienes un montón de experiencia, que tienes buenos resultados, pero estás sintiendo que estás invisibilizada y que te estás quedando atrás de una industria que evolucionó y que tiene el online como uno de sus pilares importantes, si viste que el boca a boca ya no está resultando como resultaba antes, porque sí, hoy día el boca a boca tiene un doble check que es, me das una recomendación y te digo, ay, me das su Instagram, y tú no estás en Instagram, entonces ahí ese boca a boca se cae, y quieres, y sabes que quieres empezar y que tienes que empezar a crear tu marca personal, entonces hoy no quiero venderte nada, no te voy a ofrecer nada, lo que quiero es que agendes una llamada de diagnóstico estratégico, comunicacional, que no tiene ningún tipo de costo y donde vamos a ver yo o alguien de mi equipo tu caso específico, en qué estás, cuál es tu industria, qué es lo que quieres lograr, para ver si efectivamente este proceso de mentoría, la mentoría referentes, que dura 6 meses donde yo te guío, es para ti.
cuáles son los trabas que estás teniendo tú hoy en día. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como te digo, no compres nada. Esto es una inversión que tienes que hacer muy a conciencia, porque no solamente requiere de una inversión monetaria, sino que también de tu energía, de tu convicción y de que verdad te tomes esto con profesionalismo. Así que si tú eres una mujer profesional que le gusta invertir en sí misma y que sabes que esto es un debe en tu carrera o en tu negocio, entonces simplemente tienes que hacer clic aquí abajo en el link que te dejo y agendar esta sesión estratégica, esta llamada estratégica de diagnóstico comunicacional para que veamos si efectivamente la mentoría es para ti y para que te ayudemos con esa guía de cómo iniciar este camino, ¿ok? Entonces, simple, si ya lo tienes claro, si tienes esas características, una mujer a la que ya le va bien, que ya tiene resultados, que tiene muchísima experiencia, pero que está sintiéndose invisibilizada y que se está quedando atrás, entonces agenda la llamada. Si eres una mujer profesional que se toma estos asuntos en serio, que le gusta invertir en sí misma y en la aceleración de procesos y sabes que estás al debe con esto de la marca personal, entonces agenda tu llamada de diagnóstico estratégico simplemente haciendo clic en el link que te estoy dejando y nos vemos en la próxima.